Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de estar con ustedes y pues bueno, quisiera comentarles y pedirles también que traten de guardar de tener cerrados sus micrófonos y sus cámaras durante la transmisión. Al final vamos a tener oportunidad de poder abrirlas para poder platicar después de ver el silencio que abraza. Agradecer al Colegio de Bachilleres por la oportunidad de poder compartir con ustedes este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Roxana, por estar aquí acompañándonos, también al director del plantel. Esta es la segunda función que damos el día de hoy. Estamos muy contentos por la buena respuesta que hemos tenido con el plan, con todos los planteles, pero el día de hoy con este plantel de Cauquel. Y pues bueno, también comentarles que esta función se puede realizar gracias al apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación México en Escena, al Ayuntamiento de Mérida, a la Policía Municipal y a la Universidad Modelo. Y pues, sin más preámbulo, creo que damos la tercera llamada y comenzamos. Quisiera, la, 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 la. Amorcito corazón. Hola, pues les agradezco nuevamente que se hayan conectado el día de hoy para ver el silencio que abraza y pues les comento también que este evento se llevó a cabo gracias al apoyo del Sistema de Creadores México en Escena y también al apoyo del Ayuntamiento de Mérida, de la Policía Municipal y de la Universidad Modelo y por supuesto del Colegio de Bachilleres de Yucatán que nos abrieron las puertas para llegar el día de hoy con ustedes. Y bueno, este es el momento que más nos gusta a los murmurantes, el poder platicar con ustedes, el poder escucharlos. Nos encantaría ahora sí que puedan prender sus cámaras, sus micrófonos y que nos comenten un poco qué les pareció el video. Es una pieza escénica grabada, la tenemos en formato presencial también. Y bueno, también pueden ir comentándonos, haciendo sus comentarios a través del chat y nosotros lo vamos leyendo con muchísimo gusto, pero nos encantaría escucharlos y verlos también, por supuesto. Adrián Briceño dice, excelente obra, muchas gracias, Adrián. Carla Moguel, muy interesante la historia que esta mujer narró, me gustó bastante y en mi opinión es una historia que llega profundamente. Gracias, muchas gracias, Carla. Jonathan nos comenta, fue pues conmovedor, la verdad me encantó, muchas gracias. Christopher, muy buena. María José Paul nos está compartiendo un formato de registro, les agradeceremos encarecidamente lo puedan llenar porque nos sirven para poder comprobar pues la actividad. Y bueno, si alguien más quiere comentar algo, aprovechemos que estamos aquí para platicar. Esta es una dinámica que nos interesa mucho a nosotros en Murmurante, poder escucharlos, nos sirve también para ir refrescando también el trabajo. Voy a seguir leyendo algunos comentarios. Aranza nos comenta, me parece muy entretenida, ya que te transmite muchísimo el sentimiento. Muchas gracias, Aranza. También nos comenta Yatsiri, dice, es una historia muy interesante, quisiera saber si es de la vida real. Sí es de la vida real, es el tipo de trabajo que nosotros hacemos estoy viendo durante el teatro. Hay
que tiene prendido su audio. Bueno, creo que ya lo apagaron. Muchas gracias. Y bueno, en este caso es parte de la historia de mi familia, de mi padre y de mi madre, que yo lo llevé a escena a través de esta profesión que tanto amo y que tantas satisfacciones me ha dado y que, bueno, me ha permitido poder compartirles pues mi duelo y mi reconciliación pues a través de un material artístico. Nos comenta también Betsabe, dice, me encantó y me pareció muy bonito e interesante. Christopher nos dice, el hecho de que relata la sensación de cómo se siente una persona, de cómo le deja una pérdida es interesante. Joana, buenas tardes, me gustó mucho cómo abordaron el tema de una pérdida de un familiar, hace empatizar completamente con el público. Muchas gracias, Joana. Adrián Briceño dice, su obra me llenó de emociones, en verdad me encantó muchísimo, un saludo, buen día, muchísimas gracias, Adrián, qué bueno que te gustó. Itzel, pues me pareció excelente y muy interesante la obra porque nos expresó un poco del sentimiento que estuvo pasando ella misma y el dolor que le ocasiona todo esto al contarlo. Muchas gracias. Me gustó mucho la historia, transmite bastantes sentimientos, dice Gael. Aimé dice, estuvo interesante ya que parece un relato de vida, sobre todo que nos quieran transmitir lo que ha vivido. Gracias. Lisette dice, muy interesante y conmovedor, excelente historia de cómo nos sentimos en ese sentido, claro. Gracias. Daniel nos comenta, es una historia con un tema profundo y me parece muy interesante el cómo se aplicó en escena y el cómo fue contada. Gracias. Yade, me pareció confortante, gracias por compartir un poquito de su vida, con muchísimo gusto. Enrique, pues muy interesante y reconfortante. Janet, buenas tardes, estuvo entretenida e interesante la obra. Me da mucho gusto que te haya gustado, Janet. Cruz, me pareció muy interesante ya que fue tratada en la vida real. Carol nos comenta, muy buenas tardes, me pareció muy interesante ya que transmite sentimientos y fue muy conmovedor. Hay otro mensaje, dice Blade, dice, ay, perdón, porque aquí ya, muy interesante, me gustó mucho la historia. Jiromi dice, muy buenas tardes, me pareció muy interesante el tema, lleno de sentimientos, también muy conmovedor, muchas gracias. Yatsiri, es muy conmovedora la historia, la verdad pone a pensar y se llega a sentir ese dolor de perder a la persona más importante de uno mismo. También como es que con una se van yendo muchas y aún así se busca salir adelante y entender el valor de la vida. Así es, entender el valor de la vida y también de la muerte, porque normalmente hablamos de la vida, pero no hablamos de la muerte y hay que entender que pues es un ciclo y todos vamos a pasar por él. Está también Christopher. Bueno, muchas gracias, Christopher, por compartirnos ya tu registro, te lo agradezco. Y dice que me gustó mucho, solo confunde un poco la narración de la historia. Guay, pues me encantaría escuchar qué fue lo que te confundió y para que podamos platicarlo aquí, Christopher. Si puedes comentarlo de viva voz, me encantaría de verdad escucharte. Porque veo que estás muy participativo, así que maravilloso, te agradezco mucho. La verdad, me gustó mucho Buenos días, disculpe. Buenos días. ¿Qué tal, Christopher? La verdad, me gustó mucho la historia y todo. Solo en las pequeñas partes donde empieza a narrar las pequeñas acotaciones de otras partes de la historia. Por ejemplo, lo que son los Jackie y toda esa parte. Ahí es cuando, pequeñísima parte, confundí un poco cuando lo narraron. Ah, mira, muy bien. No sé, Juan, si quieres platicar sobre eso. Pues lo que pasa, Christopher, es que digamos que el tipo de relato que trabajamos busca diferenciarse de los relatos tradicionales, ¿no? De estas historias lineales que tienen como una secuencia muy predecible. Entonces, el introducir estos relatos que aparentemente son otra cosa, que te llevan como a otro imaginario, es un riesgo siempre porque sí puede desconectar, ¿no?, al espectador si no lo ha seguido, digamos, si no se ha compenetrado mucho al espectador o se distrae con
no sé, con cacahuates o con lo que sea, pues de pronto sí se puede desconectar y no armar su propia historia, ¿no? Pero la idea es que el espectador va armando, va conectando con sus propias referencias estos relatos que parecen ajenos, que parecen extraños, como el de los yaquis o como el de los mitos griegos de Orfeo y Butes, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, el mito de Butes habla de un marinero que sigue el llamado de las sirenas y se avienta al mar, ¿no? En vez de escapar o de huir de las sirenas porque son un peligro. Y el peligro de las sirenas representa lo desconocido, representa la muerte. Y en el caso de la mamá de la protagonista de la obra, pues nos está sugiriendo que lo que quería era ya terminar, ¿no? Ya quería seguir el llamado de las sirenas, quería como aventurarse ahí, pero muchas veces los familiares, cuando tenemos un familiar que está en una etapa terminal de una enfermedad, no lo dejamos ir. Tratamos de hacer hasta lo último, aunque ya la persona nada más esté sufriendo, ¿no? Entonces, un poco esos imaginarios conectan también con los yaquis, porque los yaquis como venían esclavizados a Yucatán, desterrados desde su tierra en Sonora, pues ellos algunos se aventaban al mar y preferían ahogarse, preferían morir ellos mismos por su propia voluntad a ser maltratados ahí a donde iban a llegar a Yucatán. Entonces, esa es una posibilidad que la mamá de la protagonista no tuvo porque el papá decidió por ella, ¿no? El papá a lo mejor por amor o porque él no estaba preparado para decir, bueno, pues yo decidí que ya no siguiera viviendo. Pues la gente muchas veces por amor hace cosas pues que quizás no sean lo mejor para el otro, ¿no? En este caso es muy complejo porque si uno tuviera esa disyuntiva, ese dilema de decir, ¿qué hago? Que lo desconecten y ya que se muera, o que traten de mantenerlo vivo, ¿no? Un poco más, pero pues ya la persona está sufriendo, ¿no? Ya quizás lo más humano sería pues ya soltar, ¿no? Entonces, pero eso pues es algo muy personal, ¿no? Que cada quien en algún momento tendrá que decidir, ¿no? Cuando llegue ese momento. Ah, ya. Sí, así es. Lo que tratamos nosotros de hacer con estos otros materiales que no están en el eje de lo testimonial o documental de la historia es complejizar el discurso y que no sea solamente, pues en este caso, la historia de mi familia o yo que les estoy compartiendo mi duelo y mi reconciliación, sino que también tener otros materiales que complejicen esta situación y que podamos regalarles un poco más a ustedes. Y bueno, son relatos en el caso de los yaquis reales también, de los históricos, y es muy lamentable que también que nos una al norte y al sur, pues esta historia tan trágica de estos yaquis desterrados que forman parte también ya de nuestra cultura. Mucha gente se quedó aquí en Yucatán y bueno, ahí en una de las funciones nos tocó que una chica tenía una abuela de ascendencia yaqui y pues la trajeron aquí a Yucatán. Bueno, hay otros comentarios. Yo quiero agradecer mucho a Christopher que se animó a comentar de viva voz. Igual, pues muchas gracias, Christopher, que nos compartiste también tus puntos de vista. Bien, perdón, Ariata. Sí, hay otros comentarios. Está muy interesante y conmovedor y narrativo. Ya no sé desde dónde porque Majo está compartiendo ahí. Y pues pues hay unas antes que, sí, por ejemplo, Moisés dice, fue increíble y lo fue aún más ver cómo transmitieron ese sentimiento del dolor por la pérdida. Yarisol dice, buenas tardes, fue una historia muy conmovedora y la manera en la que lo cuentan es muy interesante. Brian dice, fue muy conmovedor, interesante, transmite mucho sentimiento, ya que quiere transmitir sobre su vida y la pérdida de una persona. Laila dice, lo lindo de todo fue el cómo se expresó por lo que llegó a vivir. Sin duda es una buena historia y obra. Gracias por llegar a darnos ese privilegio de poder verlo y entender sobre lo que necesitamos pensar y valorar. José Campos diría, o Josa, tal vez es Josafat, ¿quién diría que una simple historia podría dar mucho de qué hablar, ya que tiene mucha verdad de las historias
que muchas familias pasaron, yo digo. Marvin dice, muy interesante, es muy conmovedor y narrativo. Sí, y ya fuiste hasta el final, ¿verdad? No, falta Alexia, dice, la historia es muy interesante, te da mucho en qué pensar y te transmite sentimientos como el dolor y la melancolía. Me gustó la historia. Adelaida dice, me pareció interesante Ah, la forma en ya que te la seguí. narraba e interpretaba. Es una nueva posibilidad de ver desde otra perspectiva el tema de la muerte. Así es. Brisa dice, es interesante cómo conmueve la historia y el giro inesperado. A pesar de todo lo que vivió, supo cómo controlar las emociones. Me gustó el relato. Muchas gracias, Bricia. Muchas gracias por tu comentario. También está Manuel Cumi, dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me pareció bastante interesante la historia y muy referente a lo que pasamos en la vida real. Y pues uno se siente reflejado en lo que transmitieron. Muchas gracias. Shania dice, muy interesante, me gustó la manera de cómo afrontó su duelo y cómo se centra en el valor de la vida de uno mismo y de los demás. Gracias por poder compartirlo con nosotros, con mucho gusto. Y Laila dice, lo cool fue abarcar historias antiguas para dar esa profundidad a la obra. Muchas gracias, Laila, te agradezco mucho y a todos, la verdad que sí, muy bonitos comentarios.